On the count of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to death by hanging. Los aliados llevaron a cabo los juicios de Nuremberg contra representantes de la Alemania nazi. I know what I'm doing against these criminals. It's not the answer for the tragedy, but this is a warning. Por planificar y ejecutar invasiones a otras naciones europeas, así como por crímenes contra civiles durante la Segunda Guerra Mundial. Únete a nosotros mientras exploramos lo que nunca te contaron sobre los cuerpos después de las ejecuciones en Nuremberg. Juicios de Nuremberg. Un triunfo importante en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial se logró cuando el ejército de los Estados Unidos capturó Nuremberg, Alemania, el 20 de abril de 1945. Como emblema principal del sistema nazi, la caída de Nuremberg marcó un cambio dramático en la guerra. Este episodio aceleró el fin de la guerra y preparó el terreno para los juicios de Nuremberg, que buscaron llevar a los criminales de guerra nazis ante la justicia. Nuremberg disfrutó de un estatus único bajo los nazis. De todas las ciudades alemanas, Adolf Hitler consideraba que esta era la más alemana. Acogió varios mítines y eventos de propaganda para el nazismo. Aquí, en 1935, se promulgaron las leyes de Nuremberg, privando a los judíos de su ciudadanía alemana y sentando las bases para el Holocausto. Tomar la ciudad, por lo tanto, fue estratégica y simbólicamente muy importante para los aliados. Un evento clave de la posguerra, los juicios de Nuremberg, fueron posibles gracias a la ocupación aliada de Nuremberg. El propósito de estos juicios fue llevar ante la justicia a los conocidos criminales de guerra nazis. Entre otras características revolucionarias de los juicios estaban la idea de la responsabilidad individual por crímenes de guerra y un referente para futuros tribunales penales internacionales. En los juicios de Nuremberg, 22 altos funcionarios nazis fueron acusados de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y conspiración para cometer estos crímenes. De los 22 acusados, 12 fueron ejecutados, 3 fueron declarados no culpables y los 7 restantes fueron condenados a diferentes períodos de prisión. Se alcanzó un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial con la conquista de Nuremberg. Esa fue la primera indicación de que el gobierno nazi iba a caer. Los horrores cometidos durante la guerra fueron poderosamente destacados por los juicios de Nuremberg que siguieron. Estos juicios también establecieron las bases para el derecho internacional actual en cuanto a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La captura y los juicios de Nuremberg aún influyen en nuestra percepción de la justicia, la responsabilidad y la necesidad de estar constantemente vigilantes contra las fuerzas de la opresión y el odio. Winston Churchill y su secretario Anthony Eden planifican estrategias. Según el Museo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos, en diciembre de 1942, los líderes de Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética emitieron la primera declaración conjunta oficial, reconociendo el asesinato en masa de los judíos europeos y resolviendo procesar a los responsables de la violencia contra poblaciones civiles. El líder soviético Joseph Stalin sugirió inicialmente la ejecución de entre 50.000 y 100.000 oficiales alemanes de alto rango. Aunque el primer ministro británico Winston Churchill consideró la idea de ejecutar sumariamente a altos nazis, funcionarios estadounidenses lo persuadieron de que un juicio criminal sería más exitoso. Los procedimientos criminales, entre otros beneficios, requerirían el registro de los crímenes cometidos por los acusados y los protegerían de futuros cargos de que habían sido condenados sin pruebas. La organización de los juicios de Nuremberg presentó numerosos desafíos legales y procedimentales. Primero, nunca antes había habido un enjuiciamiento internacional de criminales de guerra. La Guerra Civil Americana vio la ejecución del oficial del Ejército Confederado Henry Wirz por su maltrato a prisioneros de guerra de la Unión. Turquía también llevó a cabo juicios militares en 1919 a 1920 para castigar a los responsables del genocidio armenio de 1915 a 1916. Pero estos fueron juicios realizados dentro de las leyes de un solo país, no de una coalición de 4 potencias con costumbres y tradiciones legales dispares como en los juicios de Nuremberg. Finalmente, el 8 de agosto de 1945, los aliados publicaron la Carta de Londres del Tribunal Militar Internacional, que estableció las reglas y procedimientos para los juicios de Nuremberg. La carta identificó 3 categorías de crímenes, entre ellos crímenes contra la paz,
crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Se estableció que tanto las autoridades militares como civiles podrían ser acusadas de crímenes de guerra. Los juicios se llevaron a cabo en Nuremberg, una ciudad en el estado alemán de Baviera, porque la guerra no había destruido seriamente el Palacio de Justicia, que albergaba una prisión considerable. Nuremberg también había sido sede de eventos anuales de propaganda nazi, por lo que los juicios posguerra allí señalaron el fin simbólico del Tercer Reich de Hitler o su administración. Hans Frank, el político alemán, criminal de guerra y abogado Hans Michael Frank, fue el líder del gobierno general en la Polonia ocupada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Frank fue miembro temprano del Partido Obrero Alemán. Había participado en el fallido putsch de la cervecería y eventualmente sirvió como consejero legal personal tanto del NSDAP como de Adolf Hitler. Fue elegido Reichsleiter del partido en junio de 1933. Frank se convirtió en Reichsminister sin cartera cuando ingresó al gabinete de Hitler en diciembre de 1934. Tras la invasión alemana de Polonia en 1939, Frank fue nombrado gobernador general de las tierras polacas ocupadas. Durante su mandato, inició un reinado de terror contra la población y estuvo personalmente involucrado en la masacre masiva de judíos. Además de supervisar 4 campos de exterminio, participó en el trabajo forzado. Hasta que el gobierno general se desmoronó a principios de 1945, Frank fue su líder. Más de 4 millones de personas fueron asesinadas bajo su autoridad durante ese periodo. Tras la Segunda Guerra Mundial, Frank fue encontrado culpable en los juicios de Nuremberg por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. En octubre de 1946, fue ejecutado por ahorcamiento. Wilhelm Frick. Condenado por crímenes de guerra, Wilhelm Frick fue un conocido político del partido nazi que ocupó los cargos de último gobernador del protectorado de Bohemia y Moravia y ministro del Interior en el gabinete de Adolf Hitler desde 1933 hasta 1943. Dirigiendo la Kriminalpolizei de Múnich, Frick participó en el fallido putsch de la cervecería en 1923 y fue encontrado culpable de alta traición. Escapó de la cárcel y se destacó en el Reichstag como destacado miembro del partido nazi poco después. Frick se convirtió en ministro del Interior en la nueva administración después de que Hitler fuera elegido canciller de Alemania en 1933. También fue nombrado Generalbevollmächtigter für die Reichsverwaltung el 21 de mayo de 1935. Entre las leyes que caracterizaron la política racial nazi y consolidaron el gobierno nazi, se encuentran aquellas que ayudó a redactar, especialmente las infames leyes de Nuremberg. Hitler nombró a Frick como miembro del Consejo de Ministros para la Defensa del Reich, que funcionaba como un gabinete de guerra, el 30 de agosto de 1939, justo antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Gradualmente perdiendo popularidad dentro del partido una vez que las SS ganaron prominencia, Frick fue reemplazado como ministro del Interior por Heinrich Himmler en 1943. Hasta la muerte de Hitler en 1945, Frick sirvió en el gabinete como ministro sin cartera. Frick fue ahorcado después de ser condenado por crímenes de guerra en los juicios de Nuremberg durante la Segunda Guerra Mundial. Joachim von Ribbentrop, el político y diplomático alemán Ulrich Friedrich Wilhelm Joachim von Ribbentrop, fue ministro de Asuntos Exteriores de la Alemania nazi de 1938 a 1945. Adolf Hitler se enteró por primera vez de Ribbentrop como un empresario bien viajado que era visto como una autoridad en política exterior y tenía más comprensión del mundo exterior que otros prominentes nazis. Ofreció reuniones secretas en enero de 1933 que resultaron en la selección de Hitler como canciller de Alemania en su hogar. Para disgusto de algunos miembros del partido que lo consideraban presumido y sin talento, se convirtió en un íntimo confidente de Hitler. En 1936 fue nombrado embajador en la Corte Real Británica, la Corte de St. James, y en febrero de 1938 fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores de Alemania. Fue un mediador importante en el Pacto Molotov-Ribbentrop y el Pacto de Acero antes de la Segunda Guerra Mundial. Se opuso a la invasión de la Unión Soviética y apoyó mantener buenas relaciones con ella. A finales de 1941, Ribbentrop buscó que las discusiones entre japoneses y estadounidenses en Washington fracasaran y que Japón atacara a Estados Unidos debido a la ayuda estadounidense a Gran Bretaña
y al creciente número de incidentes en el Atlántico Norte, con submarinos y buques de guerra estadounidenses protegiendo convoyes hacia Gran Bretaña. Tras el ataque a Pearl Harbor, hizo todos los esfuerzos por respaldar una declaración de guerra contra Estados Unidos. El poder de Ribbentrop comenzó a declinar a partir de 1941. Arrestado en junio de 1945, Ribbentrop fue encontrado culpable y condenado a muerte en los juicios de Nuremberg por su papel en el inicio de la Segunda Guerra Mundial en Europa y facilitar el Holocausto. Fue la primera persona acusada en Nuremberg en ser ahorcada el 16 de octubre de 1946. Alfred Jodl, el general Oberst alemán. Alfred Joseph Ferdinand Jodl pasó la Segunda Guerra Mundial como jefe del Estado Mayor del Oberkommando der Wehrmacht, o alto mando de las Fuerzas Armadas alemanas. Después de la guerra, en los juicios de Nuremberg, dirigidos por los aliados, Jodl fue acusado de conspiración para cometer crímenes contra la paz, planificación, inicio y conducción de guerras agresivas y crímenes contra la humanidad. Su firma en las órdenes ilegales de comando y comisario fue la principal acusación en su contra. Probado culpable de todos los cargos, recibió la pena de muerte y fue ejecutado en Nuremberg en 1946. Ernst Kaltenbrunner. Ernst Kaltenbrunner fue un importante funcionario de las SS austríacas en la era nazi y perpetrador del Holocausto. Desde enero de 1943 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, Kaltenbrunner fue el tercer jefe de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, que comprendía las oficinas de la Gestapo, Kripo y SD, después del asesinato de Reinhard Heydrich en 1942 y un breve período bajo Heinrich Himmler. En 1930, Kaltenbrunner se unió a las SS y al partido nazi. Para 1935, era considerado el líder de las SS austriacas. Ayudó con el Anschluss y fue nombrado jefe de las SS y la Policía de Austria en 1938, sucedido a Reinhard Heydrich, quien fue asesinado en mayo de 1942. Kaltenbrunner fue nombrado jefe de la RSHA en enero de 1943. Kaltenbrunner, comprometido antisemita, fue instrumental en la planificación del Holocausto y el genocidio nazi, que se aceleró bajo su dirección. Supervisó la organización de las fuerzas de seguridad y aplicación de la ley involucradas en asesinatos masivos, represión de grupos de resistencia en áreas ocupadas, y realizó numerosos arrestos, deportaciones y ejecuciones. En los juicios de Nuremberg, fue el miembro de las SS de más alto rango en ser juzgado y condenado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Kaltenbrunner recibió la pena de muerte y fue ahorcado el 16 de octubre de 1946. Alfred Rosenberg. El pensador e ideólogo nazi alemán Alfred Ernst Rosenberg era un alemán báltico. Dietrich Eckart introdujo a Rosenberg en el círculo de Adolf Hitler y ocupó varios cargos importantes en la administración nazi. Supervisó AMT Rosenberg, una organización oficial nazi para la política cultural y de vigilancia, desde 1934 hasta 1945, y sirvió como jefe de la Oficina de Asuntos Exteriores del NSDAP durante toda la era nazi en Alemania. Rosenberg supervisó los territorios orientales ocupados como jefe del Ministerio del Reich durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, fue encontrado culpable en los juicios de Nuremberg de 1946 por crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crímenes contra la paz, así como por organizar, iniciar y llevar a cabo guerras agresivas. Su sentencia de ejecución por ahorcamiento se llevó a cabo el 16 de octubre de 1946. Autor de la obra fundamental de la ideología nazi, El mito del siglo XX, Rosenberg es considerado uno de los principales redactores de importantes doctrinas ideológicas nazis, incluyendo su teoría racial, que abarcaba su odio hacia el pueblo judío, la necesidad de Lebensraum, la renuncia al Tratado de Versalles y la oposición a lo que se consideraba el arte moderno degenerado. Aunque su animosidad hacia el cristianismo era conocida, Rosenberg fue instrumental en la formación del cristianismo positivo nacionalista alemán, que rechazaba el Antiguo Testamento y negaba que Jesús fuera el Mesías. Fritz Sauckel. El político nazi alemán Ernst Friedrich Christoph Fritz Sauckel se desempeñó como plenipotenciario general para el despliegue del trabajo desde marzo de 1942 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Fue Gauleiter del Gau de Turingia desde 1927.
Durante los juicios de Nuremberg ante el Tribunal Militar Internacional, Sauckel fue uno de los 24 acusados. Encontrado culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, recibió la pena de muerte por ahorcamiento. Wilhelm Keitel. El mariscal de campo alemán Bodewin Wilhelm Johann Gustav Keitel supervisó el Oberkommando der Wehrmacht, el alto mando de las Fuerzas Armadas de la Alemania nazi, durante la Segunda Guerra Mundial. Innumerables crímenes de guerra resultaron de las instrucciones y directivas criminales que firmó. Con su nombramiento en 1935 como jefe de la Oficina de las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Guerra del Reich, Keitel inició su ascenso al alto mando de la Wehrmacht. Adolf Hitler rebautizó el ministerio como OK-Abwehr y nombró a Keitel como su jefe una vez que asumió el mando de la Wehrmacht en 1938. Sus colegas militares lo detestaban como el fiel sí, señor de Hitler. En Nuremberg, después de la guerra, Keitel fue acusado por el Tribunal Militar Internacional como uno de los grandes criminales de guerra. Todos los cargos, incluidos crímenes contra la humanidad, crímenes contra la paz, conspiración criminal y crímenes de guerra, fueron confirmados contra él. En 1946, se llevó a cabo su sentencia de muerte por ahorcamiento. Julius Streicher. Julius Streicher fue un legislador nacional en el Reichstag, Gauleiter de Franconia y miembro del partido nazi. El tabloide ferozmente antisemita, Der Stürmer, que fundó y publicó, se convirtió en un pilar del aparato de propaganda nazi. Exitosa financieramente, la editorial convirtió a Streicher en multimillonario. Después de la guerra, en los juicios de Nuremberg, Streicher fue encontrado culpable de crímenes contra la humanidad. Se descubrió que, aunque era plenamente consciente de que los judíos estaban siendo asesinados, continuó propagando sus viles mentiras antisemitas. Fue ahorcado por ello. Streicher fue el primer funcionario nazi juzgado por el Tribunal de Nuremberg por fomentar el genocidio. Arthur Seyss-Inquart. El político nazi Arthur Seyss-Inquart fue canciller de Austria por 2 días en 1938, justo antes del Anschluss. La Alemania nazi lo nombró comisario del Reich para los Países Bajos ocupados y gobernador adjunto de Hans Frank en el gobierno general de Polonia ocupada. En esta última función tuvo cierta participación en el fusilamiento de rehenes y la deportación de judíos neerlandeses. Seyss-Inquart se destacó en la batalla en el ejército austrohúngaro durante la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra, ejerció exitosamente la abogacía y trabajó para los cancilleres Kurt Schuschnigg y Engelbert Dollfuss. Ante la invasión alemana en 1938, Schuschnigg renunció y Seyss-Inquart fue nombrado su reemplazo. Con Seyss-Inquart como gobernador, Austria se convirtió en la provincia alemana de Ostmark cuando los nazis recién nombrados tomaron el control de Alemania. Seyss-Inquart fue brevemente nombrado Reichskommissar de los Países Bajos, ocupados en 1940 cuando cayeron los Países Bajos. Su título era SS Obergruppenführer y pertenecía a la Schutzstaffel. Impuso un reinado de terror durante el cual la gran mayoría de los judíos neerlandeses fueron deportados y asesinados, y los ciudadanos neerlandeses fueron obligados a trabajar. Después de su condena en los juicios de Nuremberg por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, Seyss-Inquart fue ahorcado hasta la muerte. Karl Dönitz. Tras la capitulación incondicional de Alemania ante los aliados días después, el almirante alemán Karl Dönitz sucedió brevemente a Adolf Hitler como jefe de Estado en mayo de 1945, sirviendo en ese cargo hasta la disolución del gobierno de Flensburg. Fue una figura clave en la historia naval de la Segunda Guerra Mundial como comandante supremo de la Marina desde 1943. Su carrera comenzó antes de la Primera Guerra Mundial en la Marina Imperial Alemana. Estaba al mando del V-68 cuando las fuerzas británicas lo capturaron como prisionero de guerra en 1918. En el Mediterráneo, mientras patrullaba cerca de Malta, lanzó un ataque a un convoy como comandante del V-6. Dönitz comenzó a desarrollar la idea de que los U-boats operaran en grupos de asalto para aumentar la eficiencia en lugar de operar en solitario, después de hundir un barco antes de que el resto del convoy superara su U-boat. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Dönitz fue el comandante del brazo de U-boats de la Kriegsmarine. Tras su ascenso a Großadmiral, en enero de 1943, Dönitz asumió el cargo de comandante en jefe de la Marina en lugar del gran almirante Erich Raeder. En la batalla del Atlántico, Dönitz fue el principal adversario de las fuerzas navales aliadas. Los U-boats lucharon valientemente de 1939
a 1943, pero a partir de mayo de ese año perdieron la iniciativa. Para aliviar la presión sobre otras ramas de la Wehrmacht, Dönitz envió sus submarinos al combate hasta 1945. 429 de los 648 U-boats hundidos no tuvieron sobrevivientes. Además, 215 se perdieron en su patrulla inicial. 30.000 de los 40.000 soldados que sirvieron en U-boats murieron tras el suicidio de Adolf Hitler. El 30 de abril de 1945, Dönitz fue nombrado su sucesor como jefe de Estado en lo que se conoció como el gabinete de Goebbels, después de su segundo al mando, Joseph Goebbels, hasta que la muerte de Goebbels provocó que el gabinete de Dönitz fuera reformado en el gobierno de Flensburg en su lugar. Le dio a Alfred Jodl, jefe del Estado Mayor de Operaciones del Oberkommando der Wehrmacht, la orden de firmar los documentos de rendición alemanes en Reims, Francia, el 7 de mayo de 1945, poniendo así fin oficialmente a la guerra europea, hasta que las potencias aliadas disolvieron su gobierno el 23 de mayo de facto y el 5 de junio de jure. Dönitz permaneció como jefe de Estado, manteniendo los títulos de presidente de Alemania y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Dönitz reconoció ser un nazi devoto y aliado de Hitler. Tras la conclusión de la guerra, fue acusado en los juicios de Nuremberg como un importante criminal de guerra en 3 cargos: planificación, inicio y ejecución de guerras agresivas y crímenes contra las normas de guerra. Fue condenado por crímenes de guerra contra las leyes de la guerra y crímenes contra la paz, pero no por crímenes contra la humanidad. Después de cumplir una condena de 10 años de cárcel, vivió en un pueblo cerca de Hamburgo hasta su muerte en 1980. 2 de los líderes nazis no fueron ahorcados. Martin Bormann. En 1933, Martin Bormann fue nombrado jefe de personal de Rudolf Hess, el adjunto de Adolf Hitler. Como ayudante personal de Hitler, Bormann fue un jugador formidable en la política interna, aunque apenas conocido por el pueblo alemán. Después de que Hess huyera a Gran Bretaña, Bormann asumió el cargo de jefe de la Cancillería del partido y formalmente secretario del Führer en 1943. Varias medidas internas, como el asesinato de judíos, el programa de eutanasia, el robo de obras de arte y el crecimiento de los sistemas de trabajo forzado, fueron claramente obra suya. También redactó varios decretos que dirigían la expulsión de judíos hacia el este. Aunque durante mucho tiempo se creyó que estaba vivo, Bormann pereció al intentar escapar de Berlín en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Recibió la pena de muerte durante un juicio en ausencia en Nuremberg. Cuando sus restos fueron encontrados e identificados positivamente en 1973, las autoridades de la Alemania Occidental lo declararon oficialmente muerto. Hermann Göring, político alemán, general de las Fuerzas Armadas y criminal de guerra, Hermann Wilhelm Göring, fue condenado. Fue una figura clave en el gobierno del Partido Nazi de Alemania de 1933 a 1945. Göring fue un piloto de combate destacado en la Primera Guerra Mundial, galardonado con la Cruz de Hierro. Fue el último comandante del ala de combate de Manfred von Richthofen, el Jagdgeschwader I. Göring, pionero del partido nazi, sufrió heridas en el fallido putsch de la cervecería en 1923, liderado por Adolf Hitler. Desarrolló una adicción a la morfina mientras recibía tratamiento por sus heridas, la cual duró hasta el último año de su vida. Göring fue nombrado ministro sin cartera en la nueva administración, cuando Hitler asumió como canciller de Alemania en 1933. Supervisar el establecimiento de la Gestapo, que luego entregó a Heinrich Himmler en 1934, fue una de sus primeras responsabilidades como ministro del gabinete. Después de establecerse el régimen nazi, Göring acumuló recursos políticos y militares para convertirse en el segundo hombre más poderoso de Alemania. Su nombramiento como comandante en jefe de la Luftwaffe duró hasta los últimos días de la dictadura. Cuando fue nombrado plenipotenciario del Plan Cuatrienal en 1936, se le encomendó la tarea de preparar todos los sectores económicos para la guerra. Hitler lo designó sucesor en un discurso ante el Reichstag en septiembre de 1939. Tras la caída de Francia en 1940, se le otorgó el rango especialmente creado de Reichsmarschall, que le daba precedencia sobre todos los oficiales de las Fuerzas Armadas de Alemania. Göring alcanzó su cenit en 1941. La popularidad de Göring con Hitler y el público alemán
disminuyó a medida que la Segunda Guerra Mundial continuaba y la Luftwaffe no pudo detener los bombardeos aliados sobre las ciudades alemanas ni reabastecer a las fuerzas del eje cercadas en Stalingrado. Alrededor de ese tiempo, Göring comenzó a retirarse cada vez más de la política y del ejército para enfocarse en adquirir arte y propiedades, muchas de las cuales fueron tomadas de víctimas del Holocausto que eran judíos. Tras enterarse el 22 de abril de 1945 de que Hitler planeaba terminar con su propia vida, Göring telegrafió a Hitler para pedir permiso para asumir el liderazgo del Reich. Hitler ordenó el arresto de Göring, lo destituyó de todos sus cargos y declaró su propuesta como traición. Tras la Segunda Guerra Mundial, Göring fue encontrado culpable en los juicios de Nuremberg en 1946 de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y conspiración. La noche antes de su sentencia de muerte por ahorcamiento, se quitó la vida bebiendo cianuro. Líderes nazis apelan a ser fusilados. Órdenes superiores, a veces conocidas como la defensa de Nuremberg, o simplemente seguir órdenes, son una solicitud en un tribunal de justicia para que una persona, ya sea miembro de las Fuerzas Armadas, la aplicación de la ley, un cuerpo de bomberos o el público en general, no sea considerada culpable por cumplir órdenes emitidas por un oficial superior o funcionario. A menudo se considera que la apelación de órdenes superiores es el complemento de la responsabilidad de mando. El acusado utilizó esta apelación, o defensa, más famosamente en los juicios de Nuremberg, de 1945 a 1946. Por esta razón, también se conoce como la defensa de Nuremberg. Celebrados por los principales aliados después de la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg fueron una serie de tribunales militares conocidos por enjuiciar a altos miembros del liderazgo político, militar y económico de la Alemania nazi vencida. Según la Carta de Londres del Tribunal Militar Internacional que los fundó, estos juicios determinaron que la justificación de los mandos superiores solo era un medio para reducir el castigo en lugar de evitarlo. Antes y durante los juicios de Nuremberg, la apelación de órdenes superiores se ha utilizado, con resultados históricamente variados. Además de la apelación de órdenes superiores, se han discutido argumentos, decisiones y leyes que no han sido parte de juicios por crímenes de guerra a posteriori, sobre cómo debería utilizarse, o no, el concepto general de órdenes superiores. A pesar de todo, estas conversaciones e incidentes asociados contribuyen a aclarar el desarrollo de la apelación de órdenes superiores y su historia de uso. 16 de octubre de 1946, 10 líderes nazis ahorcados. Cuando los juicios de Nuremberg llegaron a su fin el 16 de octubre de 1946, comenzaron las ejecuciones. 10 conocidos miembros del liderazgo político y militar de la Alemania nazi fueron ahorcados. Hans Frank, Wilhelm Frick, Alfred Jodl, Ernst Kaltenbrunner, Wilhelm Keitel, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, Fritz Sauckel, Arthur Seyss-Inquart y Julius Streicher. Ese día también estaba programada la ejecución de Hermann Göring, pero la noche anterior se quitó la vida con una cápsula de cianuro de potasio. También se dictó una sentencia de muerte en ausencia para Martin Bormann. Aunque su paradero era desconocido en ese momento, ahora se ha establecido que falleció el 2 de mayo de 1945 mientras intentaba huir de Berlín. El ejército de los Estados Unidos administró las penas en el gimnasio de la prisión de Nuremberg, sustituyendo la técnica de la caída larga por la caída normal. El sargento mayor John C. Woods fue el verdugo, asistido por el policía militar Joseph Malta. Algunos hombres fueron estrangulados lentamente hasta la muerte, en lugar de morir instantáneamente por el esperado rompimiento del cuello, porque Woods usó caídas normales para las ejecuciones. Algunos informes indicaron que algunas ejecuciones duraron entre 14 y 28 minutos. El ejército negó las acusaciones de que los condenados murieron por estrangulamiento en lugar de un cuello roto o de que la longitud de la caída fuera demasiado corta. Debido a que la trampilla era demasiado estrecha, numerosas personas condenadas que cayeron sobre ella sufrieron graves lesiones en la cabeza al golpear las paredes laterales. Aunque los restos fueron realmente incinerados en un crematorio de Múnich y sus cenizas dispersadas sobre el río Isar, se informó que habían sido transportados a Dachau para su cremación. Testigo de las ejecuciones fue Kingsbury Smith, del Servicio Internacional de Noticias. Los periódicos publicaron su relato junto con fotografías. John Clarence Woods. Tras sus sentencias de muerte en los juicios de Nuremberg, 10 ex altos funcionarios del Tercer Reich
fueron ejecutados el 16 de octubre de 1946 por el sargento mayor del ejército de los Estados Unidos, John Clarence Woods, y Joseph Malta. La revista Time le atribuyó 347 ejecuciones hasta ese momento en sus 15 años de servicio. Restos de altos líderes nazis ejecutados. Construido en 1821 y aún en uso, el Ostfriedhof es un cementerio en Múnich ubicado en el barrio de Obergiesing. Cubre más de 30 hectáreas y cuenta con más de 34.000 parcelas de entierro. Las estructuras fueron diseñadas según los planos de Hans Gressel entre 1894 y 1900. En 1929 se inauguró el crematorio. Desde 1933 hasta 1945, miles de opositores del régimen nazi fueron incinerados allí, y sus cenizas en su mayoría se dispersaron sin ceremonias. Esto incluye a las víctimas de la campaña Action T4, los campos de concentración de Dachau, Birkenau y Auschwitz, y aquellos ejecutados en la prisión de Stadelheim. Las cenizas de Hermann Göring y otras personas ejecutadas en los juicios de crímenes de guerra de Nuremberg fueron esparcidas después de sus cremaciones, aquí en 1946. Miniatura. Nuestra miniatura es bastante macabra. Podemos ver en la imagen de la izquierda a un soldado sosteniendo la soga de lo que parece ser un soldado a punto de ser colgado. En la imagen de la derecha, podemos ver a 2 personas muertas por ahorcamiento. Después de lo que los nazis hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, recibieron lo que merecían en los juicios de Nuremberg. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Déjanos saber en los comentarios abajo. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado este video. Por favor, danos un like y déjanos saber en los comentarios qué piensas. Revisa nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como sean subidos. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.